Hermanos, buenas noches una vez más. Agradecemos al Señor por concedernos este nuevo privilegio de tener este día delante de nosotros y en este momento, pues, el tiempo para continuar con nuestro estudio. Estamos pensando sobre cómo prepararme para el matrimonio. Y vemos que la Escritura nos da suficiente material, información y ayuda para que nosotros los creyentes podamos tomar las decisiones mejores. Hemos estudiado anteriormente sobre las cosas que debemos establecer. Hablamos de 4 bases fundamentales que debemos establecer, como la sinceridad, la confianza, la aceptación y la disciplina. Hemos hablado de estas cosas anteriormente. Y vamos a continuar con nuestro tema y hoy vamos a empezar a ver el hecho de establecer prioridades. Establezca prioridades. Eso es algo muy elemental para la vida de todo ser humano, saber qué debe de ir primero, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer primero en nuestra vida? Entonces, el establecimiento de prioridades nos va a garantizar el desarrollo adecuado de todas nuestras actividades. Y vamos a pensar en 4 prioridades que debemos establecer, aunque no las veremos todas hoy. Hoy quizá estudiaremos una de ellas. Pero vamos a ver la primera prioridad, que es ser lleno del Espíritu Santo. La segunda prioridad que veremos después es el hecho de obedecer a nuestros padres o a nuestros tutores. Veremos también el hecho de tener un trabajo, un estudio, una preparación o algo a través de lo que podamos hacerle frente a las responsabilidades que naturalmente la vida tiene. Y finalmente veremos el hecho de vestirse de la armadura de Dios como una parte de la preparación que necesitamos tener para enfrentar las cosas que naturalmente la vida va a traernos. Entonces, establecer prioridades. En primer lugar, esta prioridad de ser lleno del Espíritu Santo. Creo que sobre todas las cosas que los creyentes debemos establecer como prioridad para nuestra vida, es este importante hecho de permitirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas. Vamos a Efesios, el capítulo 5 y el versículo 18. Dice así la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas con su preciosa palabra. En primer lugar, tenemos que ver que el apóstol Pablo aquí está poniendo en forma de contraste entre alguien controlado por el vino y alguien controlado por el Espíritu Santo. El que está controlado por el vino va a actuar bajo los efectos de ese control. Y el que está controlado por el Espíritu Santo, de igual forma, también él va a actuar bajo los efectos del control del Espíritu Santo. Así que nuestra manera de actuar entonces va a mostrarnos en realidad quién es que nos controla, quién es el que tiene el acceso y el dominio en nuestra vida. Ser llenos del Espíritu Santo. Esa es prioridad número 1, no solamente para la vida del joven creyente, sino para la vida de todo creyente. Pero pensando en el tema que nos ocupa, quiero que entendamos, todos como jóvenes o señoritas, ambos, que entiendan la importancia de
permitirle al Espíritu Santo llenarnos, debido al hecho de que dependiendo del control que el Espíritu Santo tenga en nuestras vidas, así van a ser también tomadas nuestras decisiones. Es importante entonces que nos demos cuenta de lo valioso de este importantísimo hecho en el cual nosotros podemos ser entonces llenados por medio de el Espíritu Santo. Después de conocer a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, la prioridad básica para la vida del creyente es entonces el hecho de permitir que el Espíritu Santo nos llene. La llenura es una de las múltiples obras que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Dentro de un momento vamos a ver así rápidamente cuáles son algunas de esas obras, pero esta es una de las múltiples obras que él desarrolla. El Espíritu Santo no es una opción para el creyente. A veces pensamos que es así. Si quiero, si me conviene, entonces lo voy a hacer. No, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que es un imperativo. Ser es una orden, un mandato, un imperativo, y aparece de esa forma y está en tiempo presente continuo, lo que indica entonces que es una imperiosa necesidad que todos nosotros los creyentes tenemos. Y cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que nos llene, entonces obedecemos ese mandamiento. Así que no deberíamos verlo como una acción opcional, sino como una imperiosa necesidad en la vida de todo creyente. Pero también es un llamado a rendirse, o sea, a deponer nuestro yo, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar y de actuar. Es un acto continuo de crecimiento espiritual que debe haber en la vida de todo creyente. O sea, solamente en la medida en la cual nos rendimos al Espíritu Santo, es la medida en la cual entonces nosotros podemos ser llenados por medio del Espíritu Santo. También es de suma importancia que entendamos que la llenura del Espíritu Santo está relacionada con el hecho de ser totalmente controlados por el Espíritu, sin que tengamos que perder el control emocional, moral, físico o espiritual. Y es importante que entendamos que lo que muchos creen que es la llenura del Espíritu Santo realmente no es. Algunos creen que cuando gritan, cuando pierden el control, cuando su mente disvaría, cuando físicamente están a veces lanzándose al piso, gritando, gruñendo, haciendo cualquier tipo de disparate lanzados en el piso, le atribuyen ese tipo de acciones al hecho de que el Espíritu Santo lo ha poseído o lo ha llenado, cuando realmente es imposible que el Espíritu Santo y su llenura produzca una conducta incongruente como esa. La verdadera llenura del Espíritu Santo tiene que ver con ser controlados por ese Espíritu Santo o por el Dios Espíritu Santo, sin que nosotros perdamos el control emocional, moral, físico y espiritual. Dicho de otra forma, entonces, todo creyente lleno del Espíritu Santo va a los aspectos y en todos los sentidos en la vida cristiana. Nunca el Espíritu Santo va a producir hechos indecentes en la vida de ninguna persona. Lo que el Espíritu Santo va a producir cuando nos llena
son actos prudentes, sabios, sensatos y en armonía con la conducta de un creyente verdadero. Y es por esa razón importante que cada joven, cada señorita sepa qué es la llenura del Espíritu Santo, experimente ese control del Espíritu Santo en su vida, y de esa manera el Espíritu Santo va a guiarle en todos sus planes, sus proyectos, sus propósitos y sus deseos. Incluso el Espíritu mismo que le llena, le controla, va a guiarle a la persona que usted está buscando. Y va a traer la persona que usted está buscando hacia usted. Y es por esa razón entonces que le permitimos de esa manera al Espíritu Santo que sea nuestro colaborador en la búsqueda de la persona con la cual nos gustaría compartir el resto de nuestras vidas. Uno de los errores que muchas veces el joven o la joven creyente comete es que al nomás llegar al Señor, al nomás ser miembro o parte de una iglesia, empiezan a buscar a alguien en la iglesia con quien tener una relación de amistad o de noviazgo, cuando espiritualmente son demasiado infantiles, o sea, demasiado niños, no han crecido lo suficiente para ver la vida de una perspectiva según las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el joven se convierte o la joven se convierte, la prioridad, el número uno, no es buscar un novio, una novia, un amigo o una amiga. La prioridad más importante es permitirle al Espíritu Santo que le llene, que le controle. La llenura del Espíritu Santo es un acto repetitivo en la vida del creyente. O sea, eso no es una obra que se hace de una vez por todas. Es una obra que en gran medida depende de nuestra voluntad. Por eso se nos da como un imperativo, ser lleno del Espíritu Santo, porque eso va a depender de su voluntad y va a depender de cuánto usted le permite al Espíritu Santo controlar su vida, llenar su vida y guiar su vida. En la medida en la cual usted le dé a él el control de su vida, en esa medida va a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Pero en la medida en la cual usted se niegue, se rehúse a permitirle al Espíritu Santo gobernarlo, en esa medida usted vivió que necesita para la elección importante de con quién casarse, de quién enamorarse y a quién entregarse en la voluntad de Dios. Quiero que sepa que el Espíritu Santo está interesadísimo en que usted sea consciente de la necesidad de ser guiado por él. Está interesado también en que usted complemente su vida. Está interesado en que usted una su vida a la vida de la persona que usted dice, quiere o pretende amar. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo nos lleva a actuar prudentemente en todos los sentidos. A veces el creyente en su infancia espiritual comete errores en relación a este aspecto de la vida y no está dispuesto a esperar que a su tiempo el Espíritu Santo le muestre qué es lo que debe hacer. Veamos entonces que el Espíritu Santo desarrolla una diversidad de obras en la vida del creyente y quiero animarle a ver así rápidamente algunas de esas obras que el Espíritu Santo desarrolla. Esto será como una pequeña parte
de lo que es este interesantísimo tema sobre el Espíritu Santo. Algunas de estas obras que él desarrolla son obras que tienen carácter permanente y que se dan una sola vez en la vida del creyente. Pero hay otras obras que son obras de carácter repetitivo, o sea, se puede dar una vez y luego se puede dar otra vez y otra vez. La llenura del Espíritu Santo es un evento relacionado con el creyente que tiene un carácter repetitivo. Cuando usted va para estudiar el tema en las Escrituras, se va a dar cuenta que en varias ocasiones el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Se va a dar cuenta que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo en varias ocasiones, que los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo en varias ocasiones. Entonces es un acto repetitivo. Y hay también otras obras del Espíritu Santo en relación con el creyente que de igual manera son actos repetitivos. Pero hay algunos de estas obras que son obras que se realizan de una vez y para siempre. Por ejemplo, la unción o morada, ese es un acto instantáneo, permanente, que se da en el momento de nuestra conversión. El sello del Espíritu Santo es otra obra que se da en el momento de nuestra conversión. El bautismo del Espíritu Santo también se da en el momento de nuestra conversión, y la regeneración del Espíritu Santo también se da en el momento de nuestra conversión. Veamos así rápidamente algunas de las obras del Espíritu Santo, de esa diversidad de obras que él hace. La regeneración del Espíritu Santo. Esa es una obra que él la desarrolla en el momento de nuestra conversión. Otro término sinónimo a lo que es la regeneración podría ser el nuevo nacimiento o la conversión. Ese sería un término sinónimo para entender lo que es la regeneración del Espíritu Santo. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, y eso se da una sola vez en la vida del creyente. Pero también tenemos la obra del sello del Espíritu Santo, en donde eso también se da en el momento de nuestra conversión. El apóstol Pablo en Efesios, vamos a leer algunas de las citas que tenemos allí, no las veremos todas por cuestión de tiempo, pero en Efesios capítulo 1 y el verso 13 es un pasaje muy conocido por todos los lectores de la Escritura. Nos dice así Efesios capítulo 1 y el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso se da en el momento de nuestra conversión o nuestro nuevo nacimiento. La misma idea tenemos en el capítulo 4 y el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí tenemos entonces el sello del Espíritu Santo, una obra que se realiza según el contexto en el cual lo encontramos, el momento de nuestra conversión. Y luego tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que igual es un evento que se da en el momento de nuestra conversión, y eso tiene que ver con nuestra unión con la persona del Señor Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo se efectuó simultáneamente, instantáneamente, en el momento cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Este bautismo fue anunciado por Juan el Bautista, fue anunciado también por el Señor mismo, y luego también después él tuvo su cumplimiento, el bautismo del Espíritu Santo, o como dice otra porción de la Escritura, en el Espíritu Santo. Entonces tiene que ver con nuestra colocación
en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y será una sola vez en la vida del creyente en el momento de su conversión. En Mateo el capítulo 3 y el verso 11 encontramos la mención de esto. Bueno, una de las veces en las que la escritura lo menciona. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí encontramos entonces el bautismo del Espíritu Santo. Y luego también otra de las varias porciones que tenemos está en Primera de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 13, que nos dice, Primera de Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces ahí vemos que es una obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del creyente en el momento preciso de su conversión. Y no sucede nunca más en la vida del creyente. Ese es un acto que se da una sola vez en la vida. Y luego se menciona de las arras del Espíritu, que tiene que ver con un adelanto o un pago en adelanto o en garantía de que lo que resta o lo que queda pendiente es absolutamente seguro que lo obtendremos. Y luego tenemos la llenura del Espíritu Santo, que es lo que estamos mencionando en este momento, y eso tiene que ver con un acto repetitivo como lo hemos mencionado anteriormente. Y lo vemos en Efesios, el capítulo 5 y el verso 18, que ya lo hemos leído. Pero también tenemos la guía del Espíritu Santo. Él guía al creyente. Si usted quiere tener guía o la guía del Espíritu Santo como una prioridad para su vida, tiene entonces que dejarse llenar por él. El Espíritu Santo no puede guiarnos a ningún lado si nosotros no le permitimos primero que Él nos llene. El Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo y llenado por el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo es en la manera en la cual nos dejamos guiar por Él. En Mateo capítulo 4 y verso 1 y Lucas capítulo 4 y versículo 1 encontramos que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que le llevó al desierto, al lugar de la prueba, al lugar de la tentación. El Espíritu Santo en su soberanía sabe inequívocamente a dónde nos debe llevar. Y nunca jamás nos va a llevar a un lugar para nuestra destrucción, nunca. Él siempre va a llevarnos a un lugar en donde vamos a ser bendecidos. Quizá algunas veces probados. La prueba es algo que viene de parte de Dios. Y Dios mismo, que pone la prueba o permite la prueba, Él mismo nos da la salida para que podamos soportar. Y eso lo presenta Pablo claramente en Corintios el capítulo 10 y el verso 13. Entonces la guía del Espíritu en su soberanía puede llevarnos a situaciones diversas, pero Él va siempre con nosotros. Él nos conoce perfectamente bien porque Él es Dios y tiene todos los atributos divinos. Entonces, Él sabe a dónde guiarnos y Él nos conoce mejor que como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, en toda decisión de trascendental importancia,
pidámosle al Dios Espíritu Santo que nos guíe, porque de esa manera nosotros podremos entonces actuar y decidir lo correcto, lo saludable, lo conveniente para nuestras vidas. Pero luego tenemos también otra obra del Espíritu Santo relacionada con el creyente, y es la morada o unción del Espíritu Santo. Morada y unción son exactamente la misma cosa, y eso tiene que ver con la presencia misma del Dios Espíritu Santo en la vida del creyente. Nunca debemos pedirle a Dios que nos unja con su Espíritu Santo, porque ya lo tenemos, porque eso habla de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente, y eso lo tenemos desde el momento de nuestra conversión. A veces escuchamos a hermanos orando y quizá pues por ignorancia creen que están haciendo lo correcto. Entonces pues no vamos a criticarlos, pero sí es bueno entender esto y tratar de ayudarle. Y a veces decimos orando al Señor, te pedimos que unjas al hermano. No, no pida que el Espíritu Santo lo unja, porque él ya tiene la unción. El apóstol Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Recuerde, unción y morada son la misma cosa. Y esa es otra de las obras que el Señor hace en la vida de todo verdadero creyente en el momento de su conversión. Entonces debemos saber que hay por lo menos 4 obras simultáneas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente en el momento de la conversión. En la regeneración es el sello del Espíritu, es el bautismo del Espíritu y es la morada del Espíritu. Esas 4 obras se producen simultánea e instantáneamente en el momento de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento. Y no es fácil poder decir cuál va primero, segundo, tercero y cuarto. Lo que sí entendemos por las Escrituras es que las 4 obras del Espíritu Santo se realizan instantáneamente y simultáneamente y una sola vez en la vida del creyente. La regeneración, el sello, el bautismo y la unción del Espíritu o la morada del Espíritu Santo. Las demás obras que la Biblia habla del Espíritu Santo en relación a nosotros los creyentes son obras repetitivas, como la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo y otras obras más que él realiza. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2 y el verso 20 y luego el verso 27. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Note bien que dice tenéis, tiempo presente, algo permanente que está en el creyente. No dice tuvisteis ni tendréis, sino tenéis. Ahora mismo en el momento de nuestra conversión y por el resto de nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros los creyentes. Verso 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña toda la cosa, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en él. Y entonces vemos también que está el hecho de andar en el Espíritu. Y lo menciona el apóstol Pablo pidiendo a los hermanos de la región de Galacia y también a nosotros los creyentes que procuremos andar en el Espíritu.
Gálatas capítulo 5 y verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este hecho tiene que ver con el diario vivir del creyente. El creyente debería de andar en el Espíritu permanentemente, pero no siempre andamos así. A veces andamos aún siendo creyentes, pero estamos andando en la carne, actuando en la carne, pensando carnalmente, deseando carnalmente y no según el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, estamos protegidos contra todos los deseos carnales y pecaminosos. Pero luego también tenemos el hecho de la iluminación del Espíritu Santo. Esa es una obra que el Espíritu hace en la vida del creyente en el momento cuando el creyente va a las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo ilumina la mente nuestra para que entendamos su palabra. Él abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos asimilar, entender y aplicar la palabra a nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 2 y el verso 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para saber las cosas de Dios, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Cada vez que vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, que vamos a edificar nuestras vidas por medio de su palabra, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer la verdad que Dios quiere enseñarnos y aplicar esa verdad a nuestra vida, que ilumine nuestro camino, nuestras decisiones de trascendental importancia. Pero luego también tenemos el don del Espíritu, que eso tiene que ver con la capacidad sobrenatural dada de parte de Dios para que nosotros le sirvamos en un ministerio determinado según su voluntad. El don del Espíritu Santo es dado según la voluntad del mismo Espíritu Santo. Usted y yo no tenemos que hacer el trabajo de la escogencia del don que queremos tener. No. Eso lo hace el Espíritu Santo, nos da la capacidad sobrenatural de poder servir al Señor en una obra o ministerio determinado. 1 Corintios, el capítulo 12 y el verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les dada la manifestación o el don del Espíritu para provecho. Y luego tenemos el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, en donde el apóstol Pablo nos habla de esta realidad de el fruto del Espíritu Santo. Otra porción muy conocida por nosotros. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Note bien que no dice los frutos del Espíritu Santo, sino Él. Es un solo el fruto reflejando diferentes aspectos del carácter y de la persona del Señor Jesucristo. Y hay muchas obras más que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, como el testimonio del Espíritu Santo y otras cosas más. Y es importante que entendamos este tipo de cosas porque la doctrina sobre el Espíritu Santo es una de las doctrinas
más mal interpretadas y confundidas en el círculo evangélico. En muchos grupos tienen conceptos equivocados en relación a lo que es el Espíritu Santo. Pero es interesante que la Escritura nos da suficientes porciones para que nosotros veamos todo lo que ella misma nos enseña en relación a esta persona del Espíritu Santo. Él es una persona y esa persona quiere llenar nuestras vidas, guiar nuestras vidas de manera tal que nuestras decisiones puedan convertirse en acciones que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Veamos entonces algunos de los resultados de la llenura del Espíritu Santo. ¿En qué se evidencia o cuál es el resultado que tenemos como creyentes del hecho de permitirle al Espíritu Santo que nos llene? En primer lugar, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, que debe ser la prioridad número uno en la vida del creyente, esa llenura produce una vida de gozo. Eso implica que el gozo, la vida gozosa que debe vivir el creyente, no es producto de una cara alegre, no es producto de las emociones favorables del momento, no, es producto de que el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas y que le hemos dado lugar a Él, y entonces produce en usted, en mí y en cualquier otra persona, va a producir entonces una vida de gozo. Y vamos a ver rápidamente algunos ejemplos en relación a este hecho. Vamos a Lucas capítulo 1 para ver el versículo 41 y ver allí a Elizabeth y Zacarías. Esta pareja que vivieron muchos años de vida matrimonial, ellos se caracterizaron por ser llenos del Espíritu Santo y por vivir una vida de gozo, porque eso es lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 y el verso 45 dice de la siguiente manera. Lucas 1, 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por el Señor. Verso 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahí está toda la profecía que está dando Zacarías, una vida de gozo. Hermano amado, joven, señorita, debemos experimentar esa vida de gozo como consecuencia de haberle permitido al Espíritu Santo que nos llene. Veamos también en el libro de los Hechos que los apóstoles disfrutaron también de esa clase de vida. Hechos el capítulo 13 y el verso 52. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso produce una vida llena del Espíritu Santo. ¿Vive usted una vida gozosa? ¿Disfruta la vida cristiana? ¿Es placentero para usted ser un hijo de Dios? ¿Se deleita realmente en vivir esa vida? ¿Sabe? Yo no he encontrado otra manera mejor de vivir la vida que vivirla de esta forma, permitiéndole al Espíritu Santo que nos llene. Pero en segundo lugar, también la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente un servicio aceptable a Dios. Lo vemos, por ejemplo, en el Señor Jesucristo, en Lucas el capítulo 4 y el versículo 1 en adelante. También lo vemos en Esteban y sus compañeros, por ejemplo, en Hechos el capítulo 6, versículos 3 al 8, en donde vemos que allí
hay un grupo de creyentes que estaban dispuestos para dar un servicio aceptable al pueblo de Dios, que era una forma de las muchas que hay de servir al Señor. Hechos, el capítulo 6, versículos 3 al 8, dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno del Espíritu, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estos eran varones llenos del Espíritu Santo. Tenemos otro ejemplo en el libro de los Hechos, el capítulo 11, y es a Bernabé, capítulo 11, y el verso 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Veamos entonces que la llenura del Espíritu Santo produce un servicio aceptable a Dios. Hermanos amados, si bien es cierto que encontrar la persona ideal para unir nuestra vida a ella es de trascendental importancia, no es lo primero que debemos hacer después de nuestra conversión. Debemos aprender a deleitarnos en el Señor y a pedirle, permitirle al Espíritu Santo que llene nuestra vida. Aprendamos y aprovechemos a disfrutar la vida de gozo que solo el Espíritu Santo con su llenura puede producir en la vida del creyente. Pero también aprendamos a tener una vida de servicio a Dios, una vida comprometida con el Señor. Hay algunos jóvenes creyentes que dicen: bueno, yo voy a servir a Dios hasta que Dios me muestre la persona con la cual yo me voy a casar. Creo que debe ser al revés. Sirva a Dios, abandónese en las manos de Él, comprométase a vivir una vida consagrada a Él, una vida de gozo, y espere. Él le va a dar la persona que usted necesita. Usted y yo no tenemos la suficiente sabiduría ni experiencia para elegir inequívocamente a esa persona. No, es el Espíritu Santo el que le conoce a usted y conoce a la persona que va a traerle para que forme un equipo, y de esa forma puedan vivir una vida de gozo y de un servicio aceptable delante del Señor. Pero en tercer lugar, produce renuevo en la predicación. La llenura del Espíritu Santo va a producir eso. Y quiero que vaya notando que esa es una prioridad fundamental y que estas cosas deben caracterizar su vida, hermano y hermana, y mi vida. Deben caracterizarla estas cosas. Entonces la llenura del Espíritu Santo va a producir de nuevo en la predicación. Y así lo hizo con los primeros creyentes. Vamos a Hechos capítulo 2 y el versículo 4, que nos dice lo siguiente. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
capítulo 4, versos 8 al 10, siempre del libro de los Hechos, 4, 8 al 10, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo está Pedro aquí? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando vamos al verso 31 del mismo capítulo, encontramos la misma idea. 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Eso va a producir, hermano y hermana, la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero ¿sabe? En cuarto lugar, produce una vida de acciones prudentes. Acciones prudentes. Y es importante que veamos, por ejemplo, produce un ministerio eficiente. En Hechos, el capítulo 9, verso 17 al 20, va a ver la eficiencia del comienzo del ministerio de la vida de Pablo. En segundo lugar, una vida de alabanza, que es lo que menciona Pablo en Efesios, capítulo 5, versos 18 al 20. Vive esa clase de vida. Son parte de las acciones prudentes, pero también una guía infalible. El Espíritu Santo es la guía infalible que el creyente tiene. Y una de las grandes verdades que nunca debemos olvidar es esta: el Espíritu Santo nunca nos va a guiar a una decisión errada, nunca. Ni nunca nos va a guiar tampoco en contra de la palabra de Dios. Siempre va a guiarnos a la mejor decisión, va a usar su misma palabra que Él inspiró para que nosotros tomemos la mejor decisión. Así que la prioridad número 1 para el joven creyente y la joven creyente es permitirle al Espíritu Santo que lo llene. Y de esa forma el mismo Espíritu Santo va a proveerle la dirección que usted necesita para no cometer errores en una decisión de tanta importancia como con quién unir su vida o con quién casarse. Nuestro tiempo ha pasado. Muchas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.